buen día, buenas tardes, dependiendo la latitud en la que nos acompañan. A nombre del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA, les damos la bienvenida a este espacio diferente, diría, un espacio descontracturado, un espacio de intercambios, de reflexiones, donde vamos a poder generar o apreciar de repente o incluso intervenir con, con dos personalidades, diría, dos personalidades de mucho reconocimiento, no solo acá en la región, sino también a nivel internacional. No, las presentaciones van a quedar cortitas, porque definitivamente ya sus solos nombres hablan por sí mismos, ¿no? Agradecerle en principio a Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, en quien tiene también larga trayectoria en funciones docentes y también en cargos públicos, por ser precisamente anfitrión, ¿no? Anfitrión de esta charla. Y por otro lado, a Francesco Tonucci, representante también de la asociación que lleva su nombre, pedagogo, dibujante, abuelo también, que agradecemos también que forme parte de este encuentro. Rápidamente mencionarles que a todas las personas que se van sumando a este espacio de tertulia, en el que les invitamos de repente a generar sus preguntas y comentarios a través de las secciones del chat y del espacio habilitado para ello, y yo iré dando voz de algunas de esas preguntas, principalmente para ir complementando a la charla o el intercambio que se pueda ir dando entre nuestros invitados. Un poco la tertulia de hoy o la charla de hoy nos va a ayudar a situarnos en un escenario, yo diría, cambiante, en un mundo en el que vemos cotidianamente situaciones que van aquejando no solamente a nuestra ciudadanía en general, sino también a nuestras infancias. A pesar de que hay ciertas acuerdos y convenciones y compromisos globales en torno a cómo transformar o cómo hacer un mundo más acogedor para los niños y las niñas, sigue habiendo todavía algunos desafíos, unos desafíos y algunas también situaciones socioculturales, políticas, hasta medioambientales, que nos configuran y nos llevan a mirar dónde están y quiénes son finalmente estas infancias. Antes de repente de comenzar con la charla, quisiera que de repente Francesco y Víctor hagan un saludo al pleno y entre sí. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Dejo a Víctor, que es dueño de casa, de empezar. Bueno, muchas gracias, Francesco. Eso de dueño de casa en la virtualidad es tan relativo, pero para mí es un enorme placer, y para mí, para el instituto, estar abriendo este espacio, que no es otra cosa que una charla, una conversación entre dos personas preocupadas y a veces ocupadas por el tema del lugar de la niñez en nuestra sociedad, del trato, de la relación, del lugar que le damos a niños y niñas en esa vida cotidiana, ¿verdad? Y en ese sentido, quiero agradecer muy especialmente, no solo a Francesco, sino a Lorena, a Alfonso, a Sara, el haber hecho posible este espacio, ¿no? Y bueno, acá tengo la expectativa de charlar distendidamente, de intercambiar, de poder, de alguna manera, enriquecernos con este diálogo, ¿no? Así que, bueno, adelante con la temática. Bueno, gracias de mi parte por esta invitación, que precede de pocos días el viaje que Lorena y yo vamos a hacer en Latinoamérica, por lo cual estamos casi con las maletas en la mano para salir por Brasil y Argentina, por lo cual llegamos ahora virtualmente y dentro de poco físicamente. Adelante, Alfonso.
Bien. Iba leyendo, me quedé un poco ahí colgado también entre las muchas personas que van entrando y van dejando sus saludos. En breves minutitos ya llegamos a 100 personas, con lo cual va a ser bastante interesante. Muchas personas conocidas dentro del mundo de las infancias les remiten sus saludos, y casi tenemos a representantes de toda la región, así que eso nos augura un buen retorno también de comentarios. Y de repente también voy a cometer una infidencia. En estas charlas que también decía Francesco previas a estos encuentros que se vienen dando y demás, una de las primeras reuniones en la que pudieron estar presentes o intercambiar Víctor y Francesco, les confieso que para mí fue realmente toda una ponencia gratuita y privada, donde solamente pude sacar notas y apuntes de muchas de las reflexiones que ambos fueron arribando y llegando. Reflexiones que definitivamente en mis funciones profesionales e incluso personales me orientan, ¿no? Me han orientado un poco y me han llevado también a generar posibles respuestas de cómo también generar algunos cambios, ¿no? Algunos cambios tanto de lo personal como de lo profesional. Y obviamente en mi rol también de funcionario finalmente público también. Entonces la idea es esa, ¿no? Vamos a tratar de buscar de que tanto Francesco como Víctor puedan sentirse libres en charlar, y nosotros vamos a poder, lo bueno es que vamos a poder interactuar con esa charla. Obviamente cuando hablamos de infancias, siempre nos ubicamos de repente en algunos parámetros, ¿no? Tanto epistemológicos, de repente, algunas cuestiones conceptuales, algunos marcos normativos que ya están más consagrados, pero eso siempre lo tenemos en una suerte de reflexión frente también a la diversidad, ¿no? Que tenemos en nuestros países, en nuestras regiones, sobre todo cuando América sabemos que es una de las regiones más diversas en sí mismas, ¿no? Y a la vez también muy variantes en cuestiones también culturales, sociales, etc. Entonces, de repente algo que de entrada que nos gustaría que tanto Víctor como Francesco, de repente Víctor podrías iniciar vos, es el pensar en cuáles son esas individualidades, esa subjetividad, esa esencia cuando hablamos de infancias. ¿A quiénes nos estamos refiriendo en estas fechas? ¿Cómo podemos interpretar estas como señales o simbologías de este ser niño o este ser niña? Bueno, justamente esto que tú planteas remite a un tema que es muy central en este trabajo con perspectiva de derechos en la infancia y la adolescencia, y es el tema de, frente a la universalidad de los derechos, qué lugar ocupan las singularidades. Singularidades étnicas, geográficas, pero también personales. O sea, una de las cosas que yo aprendí más a fondo en mi formación como psicólogo infantil hace ya medio siglo atrás, es que cada niño es él. No, los conceptos de normalidades son sumamente peligrosos y son en sí mismos estigmatizantes, porque pone algo sobre el diferente que lo hace que es distinto al otro, y bueno, ese ser distinto no necesariamente es malo. En términos estadísticos se habla de desviaciones, lo cual connota mucha cosa, y en ese sentido me parece que tenemos que ser claros que los niños tienen su ser universal y tienen sus singularidades étnicas, geográficas, culturales y también personales. Y en ese sentido, lo que vemos en América Latina, sobre todo, tal vez en el Caribe también, es que la niñez aparece siempre ubicada en el lugar de la pobreza, en el lugar de la extrema vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, se habla de los niños pobres en políticas sociales, no de todos los niños. Y eso implica como una especie de partición de la infancia. Algunos niños que nacen en familias integradas y que transcurren su infancia feliz y su inserción social, y otros niños que nacen en familias vulnerables y que se transforman en un problema para el Estado, para la sociedad, y que requieren determinadas políticas sobre ellos para poder, de alguna manera, evitar desviaciones o garantizar ciertos mínimos decorosos de vida. Esta lógica hace que muchas veces, cuando nosotros hablamos de infancia en América Latina,
los derechos y las prioridades tengan que ver con necesidades básicas. O sea, muchas veces se nos dice que lo que necesitan los niños es alimentación, menos violencia, ni siquiera no violencia, sino menos violencia, educación, higiene, vacunas, lo cual es muy cierto, pero eso no nos da el derecho a quitarles aspectos de la esencia infantil como es el derecho al juego, a la recreación, de alguna manera el derecho a su infancia, a la infancia misma, ¿no? Que muchas veces en los sectores vulnerables de América Latina, como decía un querido expresidente uruguayo, ser niño es un problema, ¿no? Ser niño o niña es un problema porque es una etapa en la cual se depende de otros, en la cual se está sometido a una serie de presiones y en la cual no se tiene derecho a tomar decisiones. Y de alguna forma creo que la convención y la práctica cotidiana de los derechos pasa por ahí, pasa por revertir esa imagen del niño como un sujeto subalterno, que lo único que tenemos que hacer es garantizar ciertos mínimos para hacerlo realmente persona plena, que más allá de los tecnicismos, de sujetos de derecho, de ciudadano, etc., no es otra cosa que una persona humana con toda su esencia y su dignidad, ¿no? Y esto es parte del trabajo nuestro, darles ese lugar, generar los cambios en el entorno, generar las oportunidades para que ellos ocupen ese lugar, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Creo que es correcto esta lectura, que la infancia se considera como una etapa privada, una etapa de la familia y a veces de la iglesia, a veces de la escuela, pero que no pertenece al ámbito público. Llega a ser pública si tienes problemas. Y esto me parece un aspecto muy importante porque la convención debía ser el momento de cambio profundo, porque el niño se reconoce porque pasa de ser una persona, no tanto un ser frágil, dependiente, incapaz e irresponsable, como era considerado también a nivel jurídico, hasta a la Declaración de los Derechos del Niño del 59. Se habla fundamentalmente de la protección de la niñez. Y con la convención cambia la perspectiva y se reconoce la ciudadanía de los niños. Pero antes de entrar en este tema de la ciudadanía, que para nosotros, para mí personalmente, es el tema clave de la convención, yo quiero subrayar un aspecto que me preocupa mucho sobre el reconocimiento internacional o universal de los derechos de los niños. Hay muchas entidades públicas internacionales que sienten mucho orgullo sobre el hecho que la Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional más reconocido del mundo. Bueno, yo estoy de acuerdo que esto es muy importante. Efectivamente, de hecho, todos los países del mundo ratificaron la convención. Pero para mí esto es un problema, porque sabemos que casi todos los países, porque sabemos que uno no puede, que es Estados Unidos de América. Y no puede porque el artículo 37 de la convención dice que ningún niño menor de 18 años de edad puede ser sometido a pena capital. Y algunos estados de Estados Unidos prevén la pena capital para menores. Y esto es correcto. Estados Unidos, hasta que estos estados no cambian la ley, no puede. Pero ¿qué pasa con países que no permiten a las niñas de ir a la escuela, por ejemplo?
o obliga, y hay un artículo 28 que dice que los estados, como reconociendo el derecho del niño a la educación, implantarán una enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Estos estados que prohíben a las niñas de frecuentar la escuela, evidentemente no deberían estar dentro de la convención. Yo creo que sería muy importante que algún organismo internacional de Naciones Unidas se ocupe de este aspecto y, por ejemplo, que se saquen, se expulsen de la convención los estados que no lo merecen. Esto daría un sentido más claro, porque de otra manera se sigue pensando que esto no es un hecho jurídico verdadero, es como una propuesta moral y no un vínculo, así como es jurídicamente. Y no es solo, estoy hablando de algunos países que todos imaginamos, donde las niñas, por ejemplo, tienen que casarse sin elegir su esposo. Son cosas graves. O sufrir intervenciones quirúrgicas que sabemos que son muy peligrosas y son una ofensa a la dignidad de estas niñas. Pero hay algo más, y termino rápido, porque todos los países que ratificaron la convención ratificaron también el artículo 3. El artículo 3 dice simplemente, digo entre comillas, simplemente, que en todas las medidas concernientes a los niños, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, que de mi punto de vista significa que siempre el interés del niño debe ser considerado superior. Cito 2 o 3 casos, rapidísimo, pero cada uno puede imaginar muchos más, porque este artículo no se respeta nunca. Uno es, por ejemplo, la lactancia natural. Todos sabemos, los que conocen el desarrollo de los niños, que es la experiencia probablemente más importante de la vida para los niños que tienen la suerte de poderla aprovechar. Debería terminar cuando termina el interés del niño. Que yo sepa, termina cuando está previsto en el contrato de trabajo de su mamá. Estos contratos, de mi punto de vista, son ilegales, porque no tienen en cuenta del interés superior del niño. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los niños en la cárcel. En todos los países desarrollados, hoy se prevé que la mamá que está encarcelada, si tiene un niño pequeño, depende de los estados, o de menos de 3 años, o como en Italia, menos de 6 años, puede tener su hijo en la cárcel. Esto es bueno, que el hijo esté con su madre, pero creo que nadie de nosotros puede decir que es correcto que los años más importantes de la vida, que sin duda son los primeros, se pasen en una cárcel. Por lo cual yo creo que sería correcto y coherente con el artículo 3 que los niños se lleven a casa a su madre, porque la necesitan, y que los estados se defiendan si son delincuentes porque estaban en la cárcel de otra manera que no sea contra el interés del niño, o si no, salir de la convención. Es decir, yo creo que se debería pedir más. Esto es lo que quería decir, simplemente esto. Tienes el micrófono silenciado, Víctor. Víctor, justo sumando un poco también a la reflexión de Francesco, él menciona efectivamente y legítimamente también, ¿no?, algunos artículos de la Convención que hacen realmente esta suerte de significado o reconocimiento
sí mismo de la infancia, de las infancias, ¿no? Y tú también mencionabas en un principio también sobre todo esto de la protección especial, ¿no? De que finalmente los estados de repente han buscado esta suerte de incorporación de medidas específicas, ¿no? Cuando alguna vez, cuando en teoría la amenaza de protección está dada. ¿Cómo podrías, qué observas tú en relación, por ejemplo, a estos significados precisamente del interés superior? Esto porque lo hemos escuchado no solamente, como de repente dice Francesco, desde un posicionamiento, pero también lo escuchamos día a día, ¿no? De repente, madres en relacionamiento de cómo acompañar el desarrollo educativo de sus niños, hablan también o interpretan algo sobre el interés superior, ¿no? Esto de los límites, hasta dónde llegar, e incluso estas cuestiones más vinculadas a castigos, etcétera. ¿Qué otras interpretaciones tú le puedes dar a esto del interés superior, no? Creo que este tema que toca Francesco es un tema bastante central, ¿no? Sin duda, el interés superior del niño como principio no es incorporado por los estados ni en su legislación ni en sus decisiones significativas, ¿verdad? Para empezar, el tema presupuestal, o sea, la prioridad de la infancia en las asignaciones presupuestales no está, no se ve. Por un lado eso, por otro lado el tema de que el interés superior del niño muchas veces termina siendo un interés interpretado desde el ente adulto. Y eso es un tema bastante complejo, porque muchas veces hemos visto decisiones judiciales, por ejemplo, de internación de un niño, el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ahí va a tener alimentación, va a estar seguro, va a tener casa, va a estar protegido. Ese tema del interés superior del niño interpretado desde el adulto es un poco aquello de que, bueno, yo sé como adulto qué es lo que tú necesitas y te lo adjudico. Y acá hay un desconocimiento del niño como interlocutor válido en estos procesos de decisión, ¿no? También me parece muy interesante esto que toca Francesco en cuanto a la convención. Yo creo que la convención, entre el texto de la convención y la realidad que viven los niños y las niñas, hay una serie de brechas. O sea, por un lado, los estados que la firmaron no necesariamente la implementan y la respetan en su totalidad. Hacen referencia a algún artículo, en lo declarativo y demás, pero en el momento de implementar las políticas, menos aún la toman en cuenta, y a su vez hay un elemento que juega mucho en todo esto, y es la dimensión cultural. O sea, el hecho de que en la cultura el niño sigue siendo un ser con eh, con poco peso en cuanto al respeto como persona, sigue siendo un sujeto subalterno, que debe ser controlado, protegido, cuidado, que no se le debe dar mucha importancia, que cuando juega pierde el tiempo, que, o sea, esa cosa cultural que existe más allá de los marcos legales, como por ejemplo el tema del castigo físico. En América Latina hay a esta altura, unos 12 países que tienen prohibiciones del castigo físico a nivel legal. Sin embargo, a nivel familiar, a nivel de la gente, el darle un golpe a un niño parece ser todavía un acto educativo. Y eso hace que se denuncie poco la violencia, que se toleren cosas, que no se tomen medidas reales, en fin. Y esta transformación cultural ha quedado siempre pendiente, ¿no? Ha habido transformaciones legales, ha habido algunos movimientos, pero siempre esta parte del cambio cultural queda como pendiente, ¿no? Y es ahí donde uno encuentra como un reservorio de los viejos modelos de relación con la infancia, del adultocentrismo feroz, y donde de poco a poco se va como enraizando también una posibilidad de regresión. Lo hemos visto de que muchas veces son muy populares los planteos políticos regresivos, en el sentido de restaurar ese adultocentrismo y otras dimensiones de poder, como la prioridad masculina, etcétera, ¿no? Pero
en este caso el adultocentrismo como un principio de organización social. Y eso prende y tiene buena aceptación por esta dificultad que hemos tenido de impulsar transformaciones a nivel de la cultura. Claro que cuando entramos en la vida cotidiana, se nota mucho más. Por ejemplo, parece normal que la experiencia escolar aumente cada vez más y hoy ocupa casi todo el día de un niño. Hoy en muchos países la escuela es de 8 horas y esto se considera como un hecho de progreso. Son los países más desarrollados que aumentan más las horas de escuela. Y claro que las familias ven esto como una ayuda para poder trabajar. Los dos padres, que al contrario, con una escuela reducida, sería más complicado. Todo esto con el interés superior del niño no entra nada. Nadie se pregunta si para los niños sería lo mejor, porque el tema que tocaba Víctor antes es que nadie se ocupa, por ejemplo, del tema del juego de los niños. Y el juego de los niños está presente en la Convención, en el artículo 31, que por razones que yo no comprendo, se ha traducido en español de una forma bastante de menor nivel de la traducción original inglesa y también italiana. Porque dice, en español dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego. Pero en el texto original tienen derecho a to engage in play, que en italiano se ha traducido de dedicarse al juego, pero en lo original era de empeñarse en el juego. Es que a mí me gusta mucho citar esto porque se ve que los que escribieron la Convención sabían que el juego es la experiencia más importante para los niños y las niñas. Y de hecho, si 8 horas la toma la escuela y después tiene el valor, el coraje de dar tareas, y la familia pone otras escuelas por la tarde en las que se llaman actividades deportivas o de lenguas o de arte, pero son escuelas, es evidente que el tiempo del juego ha desaparecido. Y esto es muy grave. Es muy grave. Falta a los niños un tiempo fundamental, que es el tiempo donde más que en todos los otros tiempos se aprende a vivir. Y las consecuencias las estamos viendo y notando en la adolescencia. Niños que no han podido desarrollar actitudes adecuadas frente a un riesgo, frente a un obstáculo, frente a un niño desconocido, cómo conocerlo, cómo tener con él una relación. Bueno, cómo ponerse frente a las normas que correctamente la familia pone y elegir si vivir la experiencia de la transgresión o no, asumiendo las responsabilidades que comporta. Todo esto es enorme a nivel de aprender a vivir. Y todo esto va desapareciendo de la experiencia de nuestras niñas y niños. Y esto es una responsabilidad. Cuando hablamos de la Convención, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el aporte, de mi punto de vista por lo menos, claro que es muy importante para la salud, para la supervivencia. Bueno, hay países donde los niños necesitan lo básico, lo primario, lo elemental. Bueno, perfecto. Pero todos los niños del mundo necesitan también otro aspecto, que es el tema de la ciudadanía. Y la Convención ha hecho este salto fundamental, la diferencia fundamental entre la Declaración del 59 y la Convención, yo creo que es esta: el reconocimiento de la ciudadanía
de los niños y de las niñas desde el nacimiento. Y me parece que los dos artículos que lo describen, lo comentan, lo manifiestan de forma más clara son el 12 y el 31. El 12 que dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión, el derecho a la palabra, que significa el deber a la escucha de parte de los adultos. Esto es una revolución enorme, enorme, dar la palabra a los niños. Tenemos en cuenta que los niños, cuando tienen 6 años, niños y niñas de todo el mundo, saben hablar muy bien, todos. Como entran en la escuela hay que callarse. Lo que saben hacer mejor no pueden hacerlo. Y tendrán que escuchar hasta el final de su carrera escolar, porque tendrán que hablar solo cuando un adulto los interroga. Esto es impresionante, es impresionante. El artículo 12 dice que esto no tiene sentido. Los niños tienen derecho a expresarse. Y el artículo 31 dice que los niños tienen derecho a jugar. Yo creo que con estos dos nosotros podemos pensar al cambio y pensar al futuro. Justo, Francesco, has dado un punto importante que por ahí se viene también dando y comentando en el chat, esto de la participación, ¿no? Y sobre todo en función de cuando se sale esta idea del juego, de cómo también, y según lo que decía Víctor, hay una imagen también adultocéntrica, incluso al momento de facilitar estos espacios de juego, estos momentos de juego, y un poco también, imagino que condiciona la interacción con el mundo adulto, ¿no? Y por ahí preguntan, y es también esta imagen de cómo nos cuesta este ideario del pensamiento del grande, del adulto, de la adulta, de cómo facilitar esta participación, desde cuándo se debe promover esta participación, sobre todo por esta idea de la escucha, ¿no? Y digo escucha entre comillas, porque no sé si solamente nos toca escuchar. ¿Qué sugieres en todo caso como paradigma, como visión, como sugerencia en relación a la participación, cómo hacerla más legítima, ¿no? Y desde qué edades? Bueno, a ver, el tema de las edades y la participación, es claro lo que acaba de decir Francesco, que está en la convención además, que el niño tiene derecho, todos sus derechos desde el momento en que llega al mundo, y entre ellos el de la participación. Lo que sí tenemos es una enorme dificultad desde el mundo adulto para comprender esos códigos y esas formas de participación. Muchas veces cuando hablamos de participaciones con múltiples distorsiones, pero entre ellas una participación bastante adultoide, ¿verdad? En el sentido de temáticas, lenguajes, organización, dinámica de las intervenciones, que son una muy buena experiencia para el adolescente, para romper ese silencio que impone el mundo adulto durante la niñez, pero que generalmente excluyen a los niños más pequeños. Ahí el tema es que justamente el adulto le cuesta mucho abrir estos espacios de participación. La participación para el adulto, y muchas veces para el adulto que tiene responsabilidades institucionales, es un como sí. Pero llegado el momento determinado, la palabra que se impone es la del adulto. Y hemos visto desde el instituto, en muchas experiencias a nivel internacional incluso, cómo las autoridades, los referentes de los estados, hacen apologías a la participación, hablan de lo importante que es ella, pero cuando se les da la palabra a niños y adolescentes, y esos niños empiezan a cuestionar, el adulto no tolera ese cuestionamiento. ¿No? Y sale un poco aquello de que sos demasiado niño o niña para hablar de esto. Es un mecanismo que está muy afianzado en el mundo adulto. La educación, por lo menos en sus paradigmas tradicionales, tiene como dos ejes que para mí son muy importantes, y es, por un lado, la obediencia, ¿no? El hecho de respetar ultranza e incondicionalmente
lo que se impone. Y por otro, la llamada inocencia, que quiere decir simplemente una ignorancia selectiva de que determinadas cosas no podemos hablar, ¿no? Y esta lógica se impone en todas las etapas del desarrollo. O sea, los adultos se niegan a que los niños puedan opinar de determinadas cosas. Y esto va más allá de la voluntad. Es algo que tiene que ver con nuestra conformación como personas, con nuestro proceso de socialización, con nuestros modelos. O sea, implica un esfuerzo muy grande para el adulto tener eso que tanto maneja la Fundación Tonucci de la Oreja Verde, ¿no? O sea, es todo un proceso muy complejo de revisión interna, de autocrítica, de disposición a escuchar y a aceptar lo que el niño tiene que decir. Y es muy difícil para el que trabaja con niños y siente que le está dando muchas oportunidades y haciendo todo lo posible, escuchar que esos niños lo cuestionan y le plantean que eso que está haciendo no les gusta o no está bien. Es muy duro, porque generalmente esperamos una gratificación por aquello que hacemos. Pero, si queremos dar participación realmente, tenemos que aprender a respetar la disidencia y a procesar esa disidencia, que creo que es uno de los cambios, tal vez casi éticos, diría yo, que requiere el pensar realmente en una ciudadanía infantil. Sí, yo creo que es muy importante esto. A mí me gusta siempre decir que nosotros necesitamos de niños ignorantes, no de niños formados, informados, que hemos preparado y que nos dicen lo que nosotros hemos preparado. Necesitamos de niños que nos dicen la parte que nosotros olvidamos, como dice el Principito. Todos los adultos una vez fueron niños, pero casi nadie se acuerda. Y esto es especialmente el papel de los niños pequeños, porque ya los adolescentes, como Greta Thunberg, por ejemplo, saben, y es correcto que sepan, y reivindican, y nos obligan a escucharlos. Los niños pequeños no lo piden, no está en su mundo la idea de participar. Es el adulto que lo necesita. Es el alcalde inquieto, consciente de sus límites y consciente que sus colaboradores, por tantos que tenga y por valientes que sean, tienen todos el mismo defecto, son adultos. Y por lo cual todos olvidaron cómo el niño ve el mundo. Y esto tenemos que pedirlo a ellos. Por lo cual la participación de los niños debe ser incómoda, en el sentido que debe obligarnos a enfrentarnos con algo que nosotros no tenemos en cuenta. Todos los que decía correctamente Víctor antes. Es decir, a los adultos les parece normal ser severos, puniciones corporales, todo. Bueno, a los niños no. Y el interés superior es el interés del niño. Por lo cual cambia todos, cambia la perspectiva, cambia la actitud. Hacer sitio a los niños significa ponernos en otra situación, en otra actitud completamente. Justo ustedes van dialogando, van surgiendo también comentarios y preguntas en el chat, ¿no? Y eso también nos permite pensar o pasar a ese otro imaginario, ¿no? Además de esa identificación, vamos a decir, empática, ¿no? De la ciudadanía, del infantil, del niño como sujeto. ¿Qué implica realmente esa visión del niño como sujeto? Dentro del margen de los desafíos surge obviamente el adultocentrismo, ¿no? Y es un poco también, ya ambos lo han mencionado. Y por ahí también surge en el chat la importancia de estos dos escenarios prioritarios o contundentes, ¿no? Sobre todo para poder generar esos vínculos de reconocimiento legítimo de la ciudadanía infantil, que son tanto la familia y la escuela.
Entonces, preguntarles o de repente buscar ahí esa relación. ¿Cómo ven ustedes ese vínculo adultocentrismo, familia, escuela? ¿Cómo poder hacerle frente de repente a esa visión o esos paradigmas que todavía fluyen de repente en nuestras quehaceres cotidianos, sobre todo en lo más cotidiano? Uno de los aspectos que más le critica los propios adolescentes y niños cuando son interrogados, e incluso algunos adultos críticos de la educación, es la brecha que existe entre la educación y la vida. O sea, parece que la educación, en vez de ser un lugar que, como plantea la observación general número 1 y la propia convención, un lugar que capacita para la vida y para el goce pleno y para la convivencia, para el goce de los derechos, es como una cápsula aparte, y donde la vida parece ser como otro escenario. Yo creo que acá es donde tenemos que pensar justamente cómo generar esa retroalimentación. Hoy cuando Francesca hablaba de las escuelas de 8 horas, basado fundamentalmente en una necesidad de los adultos, pero ahí también hay un proyecto de socialización del niño de acuerdo al modelo adulto. Ese niño va a ser de adulto una persona con una agenda ocupada, con múltiples empleos, con múltiples responsabilidades, o sea, hace parte de la misma concepción de la vida, digamos, ¿no? Yo recuerdo que hace ya algunos años, cuando trabajaba en clínica infantil, hablábamos de los niños con agenda, ¿no? Niños que uno les pregunta si pueden venir martes a las 3 de la tarde y abren un cuadernito y dicen, no, a esa hora tengo club, después tengo inglés, después tengo danza, y recién quedo libre a tal hora, pero no, el jueves no, el viernes sí. O sea, como realmente lograr una coordinación con un adulto en tareas de alta responsabilidad, ejecutivas o políticas. Y eso no es el ser niño. El ser niño implica vivir la niñez. Y vivir la niñez es vivir tiempo libre, es vivir juego, es vivir interacción no pautada con otros niños. Y todo eso es lo que, de alguna manera, el mundo adulto no logra comprender. Y cuando decimos que los niños necesitan juego, bueno, los mandamos a un club a que juegue. O le ponemos un determinado espacio para que jueguen, pero no dejamos que ellos se estructuren ese espacio, de acuerdo a sus propios intereses, deseos, necesidades. Y este es el modelo que después arrastran a otras etapas de desarrollo. O sea, esta cuestión de que lo mío es como algo que está por fuera como algo clandestino, ¿no? Es como algo que le robo, el tiempo es algo que le robo a otras obligaciones. Lo que debo hacer y bueno, y lo que me queda para poder hacer algunas otras cosas. Y esta contraposición entre el estudiar y el divertirse, entre el crear y el estar quieto y estar aprendiendo, o sea, la idea de que el aprendizaje tiene que ver con una quietud, tiene que ver con una inmovilidad física, que el juego es un dispersador, que se dosifica, pero que es algo que en realidad dispersa y que si se dan mucho es malo, y esto un poco que planteaba Francesco hoy, de lo relevante que es el juego en la vida del niño, como una realidad relevante, importante, sustancial, cotidiana, y que el adulto lo suele ver como algo que hace y que por suerte que no molesta mientras lo hace. Esa es un poco la idea, de que el niño se neutraliza en su capacidad de demanda, de interferir en las actividades adultas mientras se pone a jugar. Y el juego aparece más como un elemento de control, casi como un ansiolítico, que como una actividad valorada. Claro que, perdona, tenía que... no, decía que en la opinión de los adultos, cuando se habla del juego de los niños, siempre se piensa que es una actividad adecuada para niños pequeños que no pueden hacer cosas más importantes. Lo que no se considera que esto es la cosa más importante que puede hacer una niña o un niño. Einstein, que era Einstein,
decía que el juego es la forma más alta de investigación, no de investigación, y era un investigador, como sabemos. El tema verdadero es que cuando nosotros, cuando las familias, cuando hablamos con los padres y lamentablemente hasta cuando hablamos con los docentes, cuando se habla de escuela, se habla de una escuela muy rara que no corresponde a lo que la Convención indica como educación. Que la Convención, al artículo 29, que trata exactamente, no tanto de escuela pública, de escuela formal, de la cual se ocupa el artículo 29, sino de educación. Yo lo consejo como el artículo de referencia por dos elementos. Uno, porque siendo un tratado internacional podemos discutirlo entre países distintos. Nos involucra a todos. Y segundo, porque trata de educación involucrando la familia y la escuela. Y otras agencias educativas si hay. Pero esas dos seguro. Y en dos líneas indica exactamente qué debe ser la educación, diciendo que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las actitudes y las capacidades mental y físicas del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Punto. No sé si es claro. La escuela no tiene como objetivo de pasar informaciones, nociones, tampoco de enseñar. Es decir, no debería ser un lugar donde se da, sino donde se promueve, donde se favorece. La personalidad, las aptitudes y las capacidades son individuales, no son colectivas. No se pueden promocionar o desarrollar con programas que llegan de un ministerio o favorecer con libros de textos que son nacionales. Esta no es la educación que sugiere, indica, obliga la Convención de los Derechos. No sé si estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, deberíamos estar fuera de la Convención. Pero todos los países que están adentro, y como decía antes, son todos, no tienen remedio que tener esto como la referencia fundamental. La escuela debería ser una experiencia en la cual cada uno de los alumnos pueda desarrollar su vocación, por lo cual no puede ser experto en todo. Esto de pedir una educación de tipo enciclopédica, como la que normalmente propone la escuela, con 8, 10, 12 disciplinas, es una educación absurda. Y pidiendo a los alumnos de saber bastante de todo. Esto es una educación mediocre. La propuesta de la Convención es una educación excelente. Es evidente que excelente puede ser en lo mío. Yo puedo ser excelente en el dibujo porque soy dibujante. No puedo ser excelente igualmente en matemática y en filosofía. Por lo cual, la educación debe ser selectiva, en el sentido que cada uno selecciona lo que siente como suyo y debe poderlo desarrollar hasta el máximo de sus posibilidades. Esto lo dice exactamente lo que lo leí. No es una interpretación. Son las palabras exactas del artículo 29 de la Convención de los Derechos de la Infancia. Y la escuela que he hecho yo, que he hecho mis hijos y mis nietos, no es esta. Esto tenemos que ponerlos a los padres por un lado y a los docentes.
y especialmente a las universidades. Nosotros hoy en día tenemos buenas leyes. Lamentablemente no tenemos docentes capaces de aplicarla, interpretarla correctamente. Esto es el gran reto. Lamentablemente, no sé qué pasa en Argentina, pero en Italia, por ejemplo, tenemos políticos ingenuos que piensan que lo más importante es hacer otra reforma, mejorar las leyes, que significa llevar aún más afuera de la norma la práctica, hacer la práctica ilegal, porque la escuela de la gran mayoría de las escuelas italianas es fuera de esta norma. Y lo que necesitamos es que las universidades formen maestros capaces de interpretar esta propuesta y esta escuela. Y termino, y es la escuela que siempre han hecho los buenos maestros. Los que nosotros consideramos como modelos, los nuestros grandes maestros siempre han hecho esta escuela. No dieron nunca tareas, ni enseñaron. Esto es impresionante, leer las experiencias, los libros, los diarios de los maestros, de los buenos maestros, nos damos cuenta que los buenos maestros no enseñaban, promovían el conocimiento de los alumnos. Los protagonistas de su escuela eran los alumnos, no los docentes. Es interesante esta última reflexión justo sobre la escuela, porque esta dinámica de las reflexiones sobre los objetivos y las metodologías que se dan dentro de los sistemas educativos, un poco coinciden en todo caso con estas reflexiones relacionadas a que es una suerte como que de objetivos en sí mismas, ¿no? No necesariamente en lo que los niños y las niñas necesitan, pero también es interesante porque también en el chat mismo también muchos de nuestros colegas, compañeros, compañeras también son padres, madres de familia, y un poco también busca, además de entender efectivamente esta necesidad de transformar obviamente el sistema educativo, de pensarlo desde otra naturaleza, naturalmente salta este vínculo con la familia, ¿no? La necesidad de conectar, vamos a decir ahora, lo educativo más allá del espacio curricular o de aula. Ahora yo aumento un poquito más. En escenarios como el América, ¿no? Donde tenemos muchas diferencias a niveles económicos, sociales, el tema también de este libre tránsito, como podría pensarse o imaginarse, sobre todo para darse los escenarios del juego libre, están muy condicionados también por sistemas de inseguridad, también de desprotección a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes, de repente, para ir también concluyendo esta charla, esta mirada ahí sobre lo educativo, esta imagen más amplia, ¿no? De identificar a los niños y las niñas, pero ahora dentro de un sistema mayor, donde no solamente se vea, vamos a decir, lo que al niño le podría interesar, sino más bien al niño como parte de una convivencia con adultos, con instituciones, con un sistema público. ¿Cómo ven ustedes esta idea de cómo poder realmente ubicar estos principios relacionados, por ejemplo, a la infancia, ahora en un sistema mayor, más sobre el desarrollo? Pensemos ahora en esta imagen más, de repente, comunitaria o estatal, de repente, de cómo poder aportar en esta incorporación legítima de los niños y las niñas como parte ahora de un imaginario de desarrollo. Sí, yo creo que es interesante cómo, un poco lo que estaba recién planteando Tonucci, el tema de que la educación que plantea la Convención y que plantea la Observación General número 1, se basa en una serie de interrogantes. ¿Qué educación? O sea, no es solamente la educación de contenidos, lo que Paulo Freire llamaba educación bancaria, sino que es básicamente una educación que promueva potencialidades en el niño. ¿Cómo? Bueno, en una atmósfera de respeto y de valoración del niño como persona.
Pero está también el dónde y el quién. Y el dónde va mucho más allá del aula. O sea, la educación no se produce solo en el aula, sino que tiene una relación de sinergia con múltiples espacios sociales. Y los grandes fracasos de la educación que estamos teniendo en América Latina no solo tienen que ver con la forma de enseñar, sino con lo que no funciona esa retroalimentación con la comunidad, con la familia, con las otras experiencias de vida que tiene el niño. Y también el quién. El educador se diversifica. No solo es el maestro, es también el padre, la madre, el hermano mayor, el vecino, el promotor comunitario, en fin, una serie de personajes que están allí acompañando esa vida e interactuando con ella. Por eso creo que una de las cosas que te invita a pensar, una lectura activa, digamos, de la Convención y de la Observación General número 1, es empezar a pensar cómo debería ser esa educación. ¿Qué cambios habría que hacer? Y ya no es aquello de... La educación está en la agenda política permanentemente instalada en América Latina. Pero siempre seguimos con cambios que no van al fondo de las cosas. Ajustes programáticos, de contenidos, de horarios, de denominación de las materias, etc. Pero no vamos a una transformación real en el sentido de estos criterios que maneja la Convención, que introduce un nuevo criterio de calidad educativa. Y ya la calidad no es el número de los contenidos que el chico incorporó, sino que es otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con otras incorporaciones y tiene que ver con experiencias vividas por el niño en ese espacio. Y eso no está ni siquiera adecuadamente sistematizado, propuesta. En el marco de la pandemia quedaron en evidencia muchísimas cosas, entre ellos que la escuela es mucho más que un lugar a donde se van a aprender determinados contenidos. Los niños lo decían, que no les alcanzaba con tener una conexión en la cual les volcaran los contenidos, sino que había otras cosas de la experiencia escolar que ellos reclamaban, el encuentro con sus compañeros, el juego, en fin, con otros adultos. Pero sin embargo, pasó la pandemia y hemos vuelto a lo mismo. O sea, no lo hemos tomado como oportunidad para revisar esa situación de aprendizaje y esa situación escolar. Hemos vuelto como a la normalidad, entre comillas, y hemos vuelto a lo mismo, capaz que un poco peor en algunas cosas, dejando a algunos chicos por el camino, pero no nos hemos dado la oportunidad de repensar las bases de la educación, como para generar otro tipo de relación con la infancia y otro tipo de educando, que no es el educando obediente, que no se mete en lo que no debe, esa ignorancia selectiva, y que repite lo que le decimos. Claro, esto de la pandemia creo que es un tema muy importante que hoy podemos examinar como una prueba. Yo recuerdo que al empezar de este desastre, todo el mundo decía, después no será más como antes. No sé si en Argentina y en Uruguay se decía lo mismo. Hoy, con orgullo, todos dicen, volvemos a lo de antes. Con orgullo. Con lo cual hemos perdido una gran ocasión de cambio. Recuerdo que cuando empezó en el 2020, y he tenido una conferencia con el ministro de Educación argentino, Trotta, y en la cual yo lancé una propuesta a la escuela de considerar la casa como laboratorio escolar, porque los niños estaban encerrados en casa. Esto era su mundo, que era una metáfora para decir que la escuela debe, como decía Víctor, debe trabajar sobre la vida de los niños. Y en este tiempo la vida de los niños era su casa. Y la compartían con sus padres y sus hermanos. Por lo cual yo sugería una serie de actividades, la cocina, la limpieza, las plantas, los hermanos, leer juntos, tener un diario, bueno, una serie de cosas. Y el consejo era que estos fueran las nuevas tareas.
por favor, suspender los programas, porque era ridículo, como ocurría en Italia, o creo en el mundo. En Italia se puso un lema, la escuela pública, el Ministerio de Educación italiano, puse como lema, la escuela no para. Y yo pensaba, ¿cómo es posible? Si ha parado el mundo, la escuela no para. ¿Dónde anda? Y iba por su camino. Por lo cual, mientras los niños y nosotros todos estaban aterrorizados frente a la televisión a ver los camiones que llevaban a Túnez los muertos, porque no había manera no había sitio en los cementerios, y los niños estudiaban los dinosaurios o Napoleón. Mi nietita estudiaba romanticismo. Y esto fracasó. Esto fracasó. No lo aceptaron nadie, ni las familias, ni los niños, ni los mismos docentes. En el mismo tiempo nosotros, en nuestro proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños, yo lancé un mensaje a los alcaldes de nuestras ciudades, de distintos países del mundo, diciendo: hay que convocar urgentemente nuestros consejos de niños, de forma virtual, obviamente. Y se hizo, y funcionó. ¿Por qué? Porque convocamos a los niños para escucharlos. Esto que no entendió la escuela. Escucharlos y no dar clases y dictar tareas. Esto no funcionaba antes y no funcionó después. Y rápido sobre el otro mensaje que nos enviaba Alfonso, sobre el tema de la inseguridad, que aparentemente es la justificación que o la razón que justifica la actitud de las familias a no dejar que los niños vivan la experiencia del juego. Porque juego significa solo que salgan de casa sin adultos y se encuentren con sus amigos, que vivan la experiencia libremente dentro de las normas que la familia pone. No hay otra manera para vivir el juego. Acompañar a los niños a jugar es un absurdo. Es un contrasentido. El tema verdadero es que la justificación de todo esto es la que se llama inseguridad. El tema es que no es verdadero. Las ciudades de hoy no son más inseguras de las ciudades de ayer. Las ciudades donde los padres de hoy vivieron su autonomía eran probablemente, digo probablemente porque no tengo datos de vuestros países, pero tengo los datos nuestros. Nuestras ciudades europeas van mejorando, no tanto, no cuanto deseamos, pero van mejorando. Y la última reflexión que yo propongo es que nosotros no dejamos salir los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa. Yo estoy profundamente convencido que la calle es peligrosa porque no hay niños. Los niños en la calle son un elemento de garantía, de seguridad. Nos obligan a ser mejores. Por lo cual, invitar a los niños es un aspecto de la política. Decía una política italiana, Livia Turco, del gobierno Prodi: poner los niños en la política significa hacer una buena política. Y yo estoy profundamente convencido de esto. Y yo comparto totalmente el planteo que hace Francesco. El tema de la seguridad, no hay barrio, no hay ciudad más segura que aquella en la cual los niños juegan en los espacios públicos, e incluso los adultos disfrutan de ellos. O sea, el repliegue de los niños y de los vecinos del espacio público es justamente
el motivo por el cual esos espacios se cargan de determinadas conflictivas sociales y se transforman en lugares inseguros, peligrosos. En la región hay varias alcaldías que han desarrollado estrategias de convivencia basadas en esto y han dado muy buenos resultados. El tema que hay es que el discurso de la seguridad sirve para todo. Sirve para eso, sirve para lo que hoy planteaba Francesco, de aumentar las penas de las madres, de bloquear la posibilidad de que las madres que están procesadas tengan contacto con sus hijos, para hacer requisas inhumanas, en fin, sirve para todo. Parecería que si uno cuestiona eso es porque está de acuerdo con, está promoviendo el crimen y el vandalismo, ¿no? Y sin embargo, justamente esas cosas son las que retroalimentan la violencia y la inseguridad. Eso que yo alguna vez he llamado efecto rebote, ¿no? O sea, donde parecería que estamos luchando contra la inseguridad con mano dura, con mano decidida, y estamos haciéndoles el juego en última instancia y generando situaciones cada vez peores. Creo que ese es un tema que en América Latina está muy fuerte, el tema de la seguridad como justificatorio de una serie de vulneraciones y limitaciones de derechos, y justamente creo que la infancia es como la principal perjudicada en esto. En ese sentido yo insisto en que el trabajo de los que estamos en estos temas debe ser, por un lado, enunciar estas cosas, plantear una crítica, generar propuestas, pero también generar experiencias pequeñas que puedan dar cuenta de que esto es viable. En ese sentido, bueno, hay algunos programas, hay algunas cosas que hay que insistir en esa vía, ¿verdad? Mostrar que es viable este espacio de participación, que es viable desarrollar la responsabilidad de los propios niños, dejarles espacios de libertad, dejarles la iniciativa, y que eso es buena cosa. Justo sobre esto último que mencionaba Víctor de las señales, ¿no? Es durante el chat y una vez agradecerles a todas las personas que van poniendo sus comentarios y sus reflexiones, además de ser insumos que nos habilitan también a seguir como manteniendo, vamos a decir, una suerte de disciplina, de reforzar también nuestros propios compromisos de las personas que estamos involucrados también en promover esta integralidad, ¿no? Esta integralidad del desarrollo infantil, de su garantía de derechos. Vemos también que muchas personas dan cuenta de mensajes también, ¿no? Y por ahí alguien mencionaba, creo que fue Otto, le mando un saludo a Otto también, más que cambios curriculares, necesitamos más un cambio de humanidades, ¿no? De cómo generar nuevas visiones de estas, que realmente hagan legítima el reconocimiento de los niños como personas, como sujetos que forman parte también de nuestros idearios de desarrollo. Y también, muchos también hablan de las necesidades de generar cambios dentro de la educación, incluso por ahí también hablaban de esta idea de lo público, también lo judicial, ¿no? Que tanto la parte jurídica también se está involucrando y va como desenvolviendo también algún tipo de funcionalidad dentro de esta imagen. Yo les invitaría de repente a pensar en estos imperdibles, estos señales, ¿qué mensajes nos dejarían ustedes para todas estas personas que empiezan sobre todo a reflexionar sobre mundos violentos, estos mensajes equivocados, ¿no? De que el niño necesita seguridad desde un punto de vista, aprovechemos en poder darles mensajes imperdibles, como les digo yo, estos clipsitos que uno debe tener, o post-it que debería tener siempre, o llevarse después de este tipo de intercambios. ¿Qué mensajes ustedes nos quisieran regalar a todas estas personas que estamos escuchando y reflexionando sobre esto, ¿no? Con ustedes. Víctor, ¿voy yo? Adelante. Bueno, no, siempre es difícil. Yo no soy una persona que tiene la palabra final, la palabra que significa mucho. Yo creo que el recurso más importante que tenemos es la capacidad de escuchar a los niños.
Es decir, ellos son los únicos que pueden indicarnos el camino. No podemos inventarlo nosotros. Tenemos que vivir esta experiencia que citaba Víctor, y lo agradezco mucho, de La oreja verde. Se refiere a una poesía de nuestro poeta y que yo he tenido la suerte de tener como amigo, Gianni Rodari, que fue un poeta y novelista para niños también, y que habla de este señor Maduro que tenía una oreja verde, que era una oreja que era capaz de escuchar cosas que normalmente la gente no escucha. Escuchar la naturaleza, los animales, las plantas y los niños. Cuando dicen cosas que para una oreja matura es misteriosa. Esto es lo que yo aconsejo y lo que yo recomiendo. Lo recomiendo a los padres, ponerse en la escucha de sus hijos, que significa observarlos y dejarlos. Esto es el gran reto de la educación. El valor del verbo dejar. Dejar que puedan y no tanto garantizar, comprar, regalar. Estos son cosas que valen poco. Pero dejar significa haber creado condiciones de autonomía. Y esto es un éxito educativo. Cuando podemos dejarlo, significa que hemos hecho bien. Ahí tuvimos un pequeño percance ahí con la conexión de Francesco. Creo que completando la frase, es que hicimos bien los deberes, definitivamente. Dejar que un niño dejar que un niño, digamos, viva sus momentos, quiere decir que efectivamente el entorno adulto está haciendo bien los trabajos. Una vez más, agradecerles, de repente aprovechar ahí, si recuperamos un poco para los saludos finales, de repente a Francesco, por ahí Lorena de repente nos puede ayudar. Ha quedado un enlace de una encuesta dentro del chat que nuestras compañeras también están de comunicaciones facilitando, que nos permite también seguir como manteniendo estas líneas de reflexión. Víctor, ¿qué últimos mensajes o lemas nos sugieras? Ya Francesco dijo la de participación. A mí esto de lo último a veces me bloquea un poquito, ¿no? Porque creo que estamos en una lógica de procesos, estamos en una lógica de muchísima complejidad, donde no hay recetas ni lemas que puedan cerrar el tema. Pero lo que sí quiero compartir es que desde el instituto y desde otras inserciones que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, siempre que hemos podido generar el espacio, las condiciones, como para que niños, niñas, adolescentes se puedan expresar libremente y los hemos escuchado, nos han sorprendido. Aun cuando veníamos con la idea de que tenían mucho para decir, siempre nos han sorprendido gratamente y nos han iluminado aspectos de las temáticas que veníamos trabajando, que como adultos no veíamos con claridad. Creo que esta ha sido la experiencia en muchas consultas que Lina ha hecho, ha sido, tal vez pensando en lo más reciente, las consultas en torno a la situación de la educación en el marco de la pandemia, por ejemplo, los foros que hemos realizado, en fin, una serie de actividades donde, sin duda, los niños y las niñas son parte de la solución a los temas que nos preocupan, y parte activa y parte lúcida y rica en cuanto a soporte. O sea, los adultos tenemos que empezar a renunciar a esta cosa de que todo lo vamos a resolver nosotros solos y poder compartir más los procesos de análisis, de elaboración de propuestas e implementación con la niñez y la adolescencia. Gracias Víctor. Justo ahora estamos tratando de buscar reconectar a Francesco, sobre todo para que pueda despedirse de esta audiencia virtual. Y una vez más, agradecerle a las personas que están participando,
colegas, colaboradores, compañeras, compañeros que han estado y que siguen estando también latentes y vigentes en este proceso de buscar, reivindicar y reconocer la ciudadanía infantil, ¿no? De repente mencionarles que desde el instituto nuestro compromiso sigue firme, y buscamos, ¿no?, que se puedan generar, por ahí, por ejemplo, Francesco decía esta importancia también de la formación, ¿no?, de funcionarios, de docentes. Nuestro compromiso va también muy latente y legítimo por ese espacio. Una vez más, agradecer, bueno, Víctor, creo que se nos complicó la conexión italiana, pero nada, de repente a manera de instituto hacer un cierrecito y vamos dejando libre a la gente para que pueda seguir, y obviamente abiertos, dispuestos a seguir escuchando y generando estos intercambios también interinstitucionales y con la gente en particular que se está dejando muchos comentarios en el chat. Me encantaría leerlos todos, pero son bastantes. Bueno, yo simplemente retomar un poco lo que decíamos hoy al principio, ¿no? De lo importante que es para nosotros como instituto estar compartiendo estas reflexiones, el diálogo con un referente en esta temática, como es Francesco Tonucci. Yo les decía que lo que pensábamos era en un diálogo entre dos personas que piensan y hacen en estos aspectos, y bueno, la idea es básicamente eso, que creo que se cumplió, que creo que, bueno, ahí aparece Francesco, y nos alegra mucho que haya habido un auditorio importante. Eso quiere decir que estas reflexiones tienen resonancia en la región. Tenemos colegas que escuchan, que toman, que hacen en función de estas reflexiones. Así que simplemente reiterar el agradecimiento a todos los que hicieron posible este encuentro y los que nos acompañaron. Así que un abrazo a todos y seguiremos trabajando. Francesco, estamos en la despedida, mensaje de despedida. Comentarte solamente, son 130 personas aproximadamente que han estado desde el principio al fin, muy activas. Tengo por lo menos enlistados cerca de 12 países en esta región y seguro muchos otros más que quedaron en el tintero. Muchos agradecimientos y reconocimientos, no solamente a la trayectoria de ambos, sino también a tus reflexiones que siguen siendo muy legítimas, ¿no? Un mensaje de cierre para quedarnos con esta última. Nada, simplemente ya lo envié antes de salir, de interrumpirse la conexión. Lamentablemente no entiendo nada y cuando me ocurre esto soy desesperado, pero por suerte he podido volver para agradecer a Víctor y a Alfonso, a los dos. Nos veremos pronto en Buenos Aires y un abrazo a todos los que siguieron, esperando que pueda ser útil para ellos, especialmente para sus hijos, sus alumnos o los niños que encontrarán en la calle, especialmente en la calle. Bueno, sin más que decirles, agradecerles a todas las personas que han estado participando. Ya les mencionamos, hay una encuesta por ahí dando vueltas, así que les agradeceríamos que la puedan completar. Esta grabación se va a publicar después en redes sociales para que obviamente todos podamos continuar y levantar de repente algunas ideas y mensajes que se han ido dando. Y cómo no, como bien decía Francesco, y por ahí lo han estado diciendo preguntando en el chat, vamos a tener un próximo encuentro con la red en Argentina, de Ciudad de los Niños, y también con autoridades, ¿no?, del sistema educativo, del sistema de infancia en Argentina, y obviamente vamos a esperar que puedan surgir lindas estrategias en adelante y obviamente convocar desde el instituto a que los otros países, las otras instituciones también puedan sumarse en esta cadena, ¿no? Esta cadena de buscar esta sumatoria de esfuerzos, ¿no? De instituciones que estamos detrás, de personas que estamos, de filosofías que están también detrás, que también queremos que esto se maximice. Así que yo diría que este es un hito y un nuevo compromiso. Así que, sin más que decirle, agradecerles también al equipo detrás, a Anita, a Sara, a todo el equipo de comunicaciones que han estado también, a Lorena Morachimo, por favor, también el agradecimiento y nos veremos en próximas ocasiones. Gracias.